Carlos, algunos estudios han señalado que a la humanidad le restan 10 años para revertir el nivel de emisiones de gases. Sin embargo, otros estudios son más escépticos respecto a estos efectos. ¿Cuál es tu posición al respecto? Yo estoy mucho más de acuerdo con la primera posición que mencionaste. Y creo que es muy importante aclarar. Uno, nosotros tenemos una evidencia científica acumulada muy detallada que cada vez se vuelve más contundente, por lo menos en los últimos 30 años en relación al tema del cambio climático. Dos, desde que se constituyó luego de hace varias décadas en realidad, el panel internacional sobre cambio climático de las Naciones Unidas, que se llama IPCC, que es un grupo que aglutina a los científicos de mayor reconocimiento mundial en todas las disciplinas que convergen hacia el tema del cambio climático: la biología, la climatología, la física atmosférica, la economía, etcétera, etcétera. Cada vez más los estudios que generalmente se publican cada 5 años del IPCC nos muestran señales más alarmantes. Y prácticamente todos los estudios recientes concuerdan en decir que la severidad y la intensidad del cambio climático producido por nuestra civilización supera las predicciones que se habían realizado hace algún tiempo y son cada vez más alarmantes. El último estudio, que no es del IPCC, pero está muy relacionado con ellos, que se llama el informe Stern, muestra que en realidad existe una ventana de oportunidad, lo que tú decías. Es decir, parte de los efectos del cambio climático ya son inevitables. Y van a durar un periodo no menor de 400 años. ¿Sí? Sin embargo, todavía estamos a tiempo para evitar una verdadera tragedia ambiental si es que actuamos con mucha responsabilidad y tomando medidas verdaderamente drásticas, más o menos en un periodo de 10 a 15 años. Por eso es tan importante que se llegue a un acuerdo internacionalmente vinculante para reducir las emisiones de CO2. Después de 10 años de firmado el protocolo de Kioto, ¿qué efectos o qué resultados tenemos en cuanto a la reversión de emisiones de gases? En realidad el protocolo de Kioto ha hecho muy poco para limitar las emisiones de gases, por varias razones. Primero, porque solo tenía acuerdos vinculantes, o sea, compromisos que deben cumplir los países industrializados. Esto quiere decir que excluía grandes contaminadores como China, por ejemplo, en la actualidad, o la India, o Brasil, México. Segundo, porque no fue suscrito porque no fue ratificado por los Estados Unidos, que solamente Estados Unidos representa el 25% de la contaminación en el planeta. Entonces, y la tercera razón es que las metas planteadas para Kioto en 2012 eran muy modestas, apenas planteaban una reducción del 5% respecto a los niveles prevalecientes en 1990. Esto más o menos se ha cumplido por parte de quienes ratificaron el protocolo, principalmente los países europeos, que han sido muy serios en introducir un cambio bastante importante en todas sus economías para alcanzar las metas de Kioto. Pero China no está en Kioto, Estados Unidos no está en Kioto, solamente China y Estados Unidos juntos representan el 50% de la contaminación del planeta. Entonces, desde ese punto de vista, no es suficiente, por eso se necesita un nuevo acuerdo. En la conferencia de Copenhague, el presidente de Estados Unidos señaló que la humanidad no está preparada para un acuerdo sobre cambio climático con efectos vinculantes. ¿Cuándo va a estar preparada? Bueno, en realidad lo que creo que debe haberse referido el presidente Obama es a que Estados Unidos no estaba preparado. Porque en realidad, por parte de los países representados en Copenhague, con excepción de China y Estados Unidos, hubo una presión enorme para que se firme un acuerdo vinculante, particularmente por los países en desarrollo, que eran más de 130. Estados Unidos no quería aceptar eso porque el Congreso de Estados Unidos, particularmente el Senado, todavía no ha puesto metas concretas de tal manera que el presidente pueda realmente comprometerse a algo que tenga el respaldo del Congreso. Esa fue la razón de fondo por la cual fracasó la cumbre. ¿Sí? Esperamos que en este año se resuelvan esos problemas. Uno de los aspectos positivos de la cumbre de Copenhague fue que en general se observó una actitud bastante sólida, fuerte, unificada de los países en desarrollo.
Esto creo que en el marco de las reuniones auspiciadas por Naciones Unidas es poco usual. En general se formó un bloque fuerte donde tuvo mucha participación el África y estaban prácticamente todos los países en desarrollo que obviamente tienen intereses muy diferentes. Por ejemplo, China estaba dentro del grupo, como también lo estaba Brasil o estaba Bolivia o en general los países africanos, pero hubo una posición clara, definida de, uno, exigir acuerdos vinculantes para los países industrializados, y dos, que se establezcan mecanismos claros de transferencia de recursos que hagan posible que los países en desarrollo puedan adoptar tecnologías limpias. ¿Sí? Y esos dos puntos son como dos ejes absolutamente fundamentales de un nuevo acuerdo. En la reunión de Bali de hace 2 años se había planteado como límite el 2009 para la firma de digamos, la conformación de un acuerdo vinculante post-Kioto. Eso no se cumplió. Entonces, al no haberse cumplido eso, se va a realizar una nueva COP, que es esta reunión cumbre, que se realiza en forma anual, que va a ser en México a fines de este año, entiendo que en noviembre, algo así. Entonces, esperamos que en ese momento ya se logre superar el estancamiento que condujo al fracaso de la cumbre de Copenhague. Creo que eso es fundamental para que realmente se avance en este desafío que tenemos, pero creo que en ese sentido las expectativas son más optimistas. ¿Qué alternativas tiene la humanidad si es completamente dependiente de una economía basada en la industria, cuya matriz energética son precisamente los combustibles fósiles? Bueno, ese es el desafío principal. O sea, se trata de apoyar una transición que es indispensable, por varias razones, hacia una economía, si se quiere, descarbonizada, es decir, menos dependiente de los combustibles fósiles, que son el petróleo, el gas y el carbón principalmente. Actualmente, más o menos el 80% de la energía mundial depende de estos combustibles. O sea, es enorme este porcentaje. Y tenemos que bajarle a casi cero en más o menos un periodo de 40 años. Se piensa, para darte un ejemplo, las metas que planteó la Unión Europea eran de una reducción de las emisiones de CO2 o de estos gases de un 30%, entre el 20 y el 30% para el 2020, o sea, de aquí a 10 años tenemos que bajar el 30%, y luego entre el 80 y el 90% en el 2050. O sea, prácticamente pensemos que de aquí a 40 años la economía prácticamente consumirá el 10% del petróleo y carbón que consumía en la actualidad. Imagínate lo enorme que es esa transición. Y el periodo es muy corto. Y esos límites son prácticamente inevitables. Es decir, no es que estamos poniendo esos límites porque nos gusten, sino que si no lo hacemos, vamos a tener un riesgo enorme de tener efectos verdaderamente catastróficos en términos del cambio climático. Ese es el punto central. Entonces, claro, el enorme desafío es cómo llegar a cumplir esos compromisos. Y bueno, se han planteado muchas ideas. El Ecuador ha planteado una idea nueva, que es dejar combustibles fósiles bajo tierra. Y este es lo esencial en este contexto de la iniciativa Yasuní TT, que está planteada también como una opción para distintos países. Y la pregunta es, si en el futuro debemos dejar de explotar combustibles fósiles, ¿dónde lo haremos? Y obviamente en las áreas donde el impacto ambiental o social de la explotación es el más alto. Y nada más claro que eso, que es en el caso del Parque Nacional de Yasuní, y en general en áreas de alta biodiversidad, como es la selva amazónica u otras áreas tropicales del mundo.